La Biblia en un año. Día 327. Ezequiel capítulo 43. Dios vuelve al templo con gran poder. Aquel hombre me llevó a la entrada del este, y vi que venía el poderoso Dios de Israel. A su paso se oía un fuerte ruido, como cuando el río lleva mucha agua, y la tierra se cubrió de luz. Al ver esto, me acordé de lo que Dios me había mostrado cuando vino a destruir a Jerusalén. Todo esto era muy parecido a lo que Él me dejó ver junto al río Quebar. Yo me incliné hasta el suelo, mientras Dios entraba con gran poder en el templo por la puerta del este. Entonces su espíritu me puso de pie y me llevó al patio. Allí me di cuenta de que la grandeza de Dios había llenado el templo. El hombre se paró a mi lado. En ese momento oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Ezequiel, hombre mortal, en este lugar he puesto mi trono. Aquí es donde yo reino y donde viviré para siempre con los israelitas. No hay otro Dios como yo. No voy a permitir que ni ellos ni sus reyes vuelvan a serme infieles, ni que me falten al respeto adorando a sus reyes muertos. Tampoco volverán a construir sus palacios junto a mi templo, separados solo por una pared. Sus infidelidades me ofenden, pues yo soy un Dios diferente. Tanto me hicieron enojar que por eso los destruí. Sin embargo, si me son fieles y no vuelven a adorar a sus reyes, yo viviré siempre con ellos. Anda y di a los israelitas cómo debe ser el templo y sus salidas y entradas. Muéstrales la forma exacta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto para que lo hagan tal como te lo he ordenado. Enséñales también todos los mandamientos que te he dado para que los obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones. Esta es la ley del templo. Todo el terreno en la parte alta de la colina que rodea el templo será declarado un lugar santo. El altar. El altar tenía una forma casi piramidal y estaba hecho de 3 cuadrados de diferentes medidas. La parte inferior medía 7 metros por lado y 1 metro de alto, aunque por causa del canal que rodeaba el altar, solo se veía medio metro. La parte central era cuadrada y medía 6 metros por lado y 2 metros de alto. La parte superior donde se quemaban las ofrendas era cuadrada, medía 2 metros por lado y tenía 2 metros de altura. Por la parte de arriba sobresalían 4 ganchos en forma de cuernos. Los escalones para subir el altar daban hacia el este. Las ofrendas para consagrar el altar. Luego aquel hombre me dijo: el Dios de Israel ordena hacer lo siguiente. Cuando el altar ya esté listo para rociarlo con sangre y presentar en él ofrendas, solo podrán acercarse al altar y servirme los sacerdotes descendientes de Sadoc. Tú les darás un ternero para que me lo presenten como ofrenda por el pecado. Yo, el Dios de Israel, lo ordeno. Después de eso, purificarás el altar con un poco de la sangre del ternero. Lo rociarás en los 4 ganchos del altar, en las 4 esquinas de la parte superior y alrededor de todo el borde. Luego tomarás el ternero que se ofrendó por el pecado y lo quemarás afuera del templo en el lugar señalado. El segundo día presentarás como ofrenda por el pecado un cabrito sin defectos, y los sacerdotes harán lo mismo que hicieron con el ternero para purificar el altar. Una vez que hayan presentado estas ofrendas, tomarás un ternero y un carnero que no tenga ningún defecto, y me los presentarás como ofrenda. Los sacerdotes les echarán sal y los quemarán por completo en mi honor. Durante 7 días me presentarás diariamente como ofrenda por el pecado un cabrito, un ternero y un carnero que no tenga ningún defecto. Cada día los sacerdotes purificarán por completo el altar y así quedará consagrado a mi servicio. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán presentarme las ofrendas que ustedes lleven para quemarlas en mi honor, y las ofrendas para pedirme salud y bienestar. Entonces, yo los aceptaré a ustedes con mucho gusto. Yo, el Dios de Israel, lo afirmo. La puerta cerrada. Ezequiel capítulo 44. Más tarde, aquel hombre me llevó a la puerta exterior del templo, la cual daba al este y estaba cerrada. Entonces Dios me dijo: esta puerta debe estar siempre cerrada,
Nadie podrá abrirla ni entrar por ella, porque por ella he pasado yo, el Dios de Israel. El único que podrá sentarse junto a ella será el gobernador, pero lo hará solo cuando coma en mi presencia parte de las ofrendas. Aún en ese caso, entrará y saldrá únicamente por el pórtico. Los que pueden entrar al templo. Después aquel hombre me llevó por la entrada del norte que está al frente del templo. Cuando vi que el gran poder de Dios había llenado el templo, me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, presta mucha atención a todas las instrucciones que voy a dar acerca del templo. Es tu obligación saber quiénes pueden entrar en el templo y quiénes no. Al pueblo de Israel le dirás de mi parte: ustedes son muy rebeldes y estoy cansado ya de sus acciones repugnantes. No le dan ninguna importancia a mi templo. Al contrario, dejan entrar en él a extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Dejan en manos de esa gente el culto en el templo, que es algo muy especial y que a ustedes les corresponde hacer. Además, ustedes me faltan al respeto, pues me presentan grasa y sangre como ofrenda. Con esos actos repugnantes, ustedes faltan a mi pacto. Por eso yo les aseguro que no entrará en mi templo nadie que no sea israelita. No entrará nadie que no lleve en su cuerpo y en su mente la señal de mi pacto, ni siquiera los extranjeros refugiados en el país. Los ayudantes de los sacerdotes podrán servir en mi templo como vigilantes de las entradas, o sirviendo al pueblo, o matando los animales que el pueblo me presente como ofrenda para quemarlos en mi honor. Sin embargo, tendrán que pagar por su pecado porque me traicionaron. Cuando los israelitas se alejaron de mí para adorar a esos ídolos malolientes, ellos les sirvieron como sacerdotes. Les juro que así fue. Los ayudantes de los sacerdotes. Los ayudantes de los sacerdotes tendrán que sufrir las consecuencias de haber cometido acciones repugnantes. Estarán a cargo del cuidado del templo y de todo lo que se necesita para los servicios que se hacen en él. Pero no podrán servirme como sacerdotes, ni podrán acercarse a ninguno de los utensilios que se usan en el culto. Los sacerdotes. A pesar de que los israelitas dejaron de obedecerme, los sacerdotes descendientes de Sadoc siguieron sirviéndome en el templo con fidelidad. Por eso ellos sí podrán acercarse a mí y presentar ofrendas en mi honor. Les juro que así será. Solo ellos podrán entrar en mi templo y acercarse a mi altar y servirme. Pero cuando entren en el templo o por la puerta del patio interior, no podrán vestir ropa de lana. Toda la ropa que se pongan será de lino, ya sea el gorro o los calzoncillos. En la cintura no deberán ponerse nada que los haga sudar. Cuando salgan al patio exterior para encontrarse con el pueblo, se quitarán esa ropa de lino y la dejarán en las salas del templo. Esto es para que esa ropa especial no tenga contacto con la gente común. Los sacerdotes deben recortarse el pelo, pero no raparse. Ningún sacerdote deberá tomar vino cuando vaya a entrar al patio interior. Ningún sacerdote debe casarse con una mujer viuda o divorciada. Solo podrá casarse con una israelita que nunca antes haya tenido relaciones sexuales, o bien con la viuda de un sacerdote. Los sacerdotes deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano, y entre lo que es puro y lo que es impuro. Cuando haya pleitos, deberán actuar como jueces, y las sentencias que dicten deben estar de acuerdo con mis enseñanzas. Además, deben obedecer todos los mandamientos que he dado acerca del sábado y las fiestas religiosas. No deben tocar un cadáver para no contaminarse, a menos que se trate de su padre, madre, hijo, hija, hermano o hermana soltera. En caso de que se contaminen, deberán purificarse y esperar 7 días. Y cuando regresen a hacer sus servicios al patio interior del templo, deben presentar una ofrenda por el pecado. Esta es una orden. Los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel. Yo seré su única posesión y herencia. Ellos podrán comer de las ofrendas de cereales y de los animales que los israelitas me presentan. Todo lo que los israelitas aparten para mí será para ellos.
y también serán para ellos los mejores primeros frutos de las cosechas y lo mejor de todas las ofrendas. El pueblo deberá darles también la mejor masa para su pan. Si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. Ningún sacerdote debe comer la carne de algún animal que sea encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. El terreno para el templo. Ezequiel capítulo 45. Cuando se haga el reparto de tierras y a cada tribu se le dé la parte que le corresponda, se apartará para Dios un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 10 de ancho. Ese terreno será exclusivamente para el servicio de Dios. En este terreno se apartará un área cuadrada de 250 metros por lado, alrededor de la cual quedará un espacio libre de 25 metros de ancho. Esta área será el terreno del templo. Para los sacerdotes que sirven a Dios en el templo, se apartará un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho. Este terreno será para las casas de los sacerdotes y para el templo. Por lo tanto, será considerado terreno sagrado. A los ayudantes de los sacerdotes se les dará un terreno, también de 12 kilómetros y medio de largo por 5 de ancho, para que tengan ciudades donde vivir. Por último, se apartará un terreno de 12 kilómetros y medio de largo por 2 kilómetros y medio de ancho. Este terreno será para las ciudades de todo el pueblo de Israel y quedará junto al terreno sagrado del templo. El terreno para el gobernador. También se apartará un terreno para el gobernador. Este terreno quedará a ambos lados del terreno del templo y del terreno para la ciudad. Por el oeste se extenderá hacia el mar Mediterráneo. Por el este se extenderá hacia el río Jordán. De este a oeste, el terreno medirá de largo lo mismo que cualquier terreno de las tribus de Israel. El gobernador de Israel tendrá su propio terreno, así que no deberá quitarle terreno a nadie. Cada tribu de Israel tendrá su propio terreno. Leyes para el gobernador. Yo, el Dios de Israel, declaro: gobernantes de Israel, ya basta de tanta violencia y explotación. Dejen ya de robarle a mi pueblo. Mejor háganle justicia y pórtense honradamente. Usen pesas y medidas exactas, y usen la misma medida para los granos y los líquidos. La medida básica debe ser de 220 litros y dividirse en 10 y hasta 100 unidades. Para las medidas de peso, usen la medida básica de 5 kilos, que podrán dividir en 50 y hasta 1000 unidades. Las ofrendas para el culto. Para las ofrendas de trigo y de cebada, deberán dividir sus cosechas en 60 partes iguales y me presentarán como ofrenda una de ellas. También deben presentarme como ofrenda uno de cada 100 litros del aceite que produzcan. De sus ovejas me darán una de cada 200, pero de las mejor alimentadas. Estas ovejas acompañarán a las ofrendas de cereales, a las ofrendas que se queman por completo y a las que se presentan para pedirme salud y bienestar. De este modo, yo les perdonaré sus pecados. Esta es una orden. Es obligación de todos en este país entregar esta ofrenda al gobernador de Israel. A su vez, el gobernador tendrá que dar los animales para las ofrendas que se queman por completo y también lo que se usa en las ofrendas por el pecado, de cereales y de vino, y para pedirme salud y bienestar. Esto lo hará en las fiestas que Israel celebra cada semana. Cada mes y cada año. De este modo, yo perdonaré sus pecados a los israelitas. La fiesta de la Pascua. Yo, el Dios de Israel, ordeno: el día 1 del mes de Abib, ustedes me presentarán como ofrenda un ternero sin defecto. Esta ofrenda será para limpiar el templo de cualquier pecado. La purificación se hará de la siguiente manera: el sacerdote untará la sangre del animal en los postes de las puertas del templo, en las 4 esquinas del altar y en los postes de las entradas del patio interior. Esto mismo volverán a hacerlo el día 7 del mes en favor de quienes hayan cometido un pecado sin quererlo o sin darse cuenta de lo que hacían. La fiesta de la Pascua deberá celebrarse el día 14 de este mes. Durante 7 días comerán pan sin levadura.
Ese día el gobernador me presentará como ofrenda un ternero para perdón de sus propios pecados y de los de todo el pueblo. Además, en cada uno de los 7 días de la fiesta, el gobernador me presentará como ofrenda 7 terneros y 7 carneros sin ningún defecto. Cada día me ofrecerá también un chivo para que yo le perdone sus pecados. Con cada ternero y con cada carnero me presentará como ofrenda 20 kilos de cereal y 3,5 litros de aceite. La fiesta de las enramadas. El día 15 del mes de Etanim se celebrará la fiesta de las enramadas. Durante los 7 días de la fiesta, el gobernador deberá presentarme las mismas ofrendas por el pecado, las mismas ofrendas que se queman en mi honor y las mismas ofrendas de cereales y de aceite.